Ella me miró a los ojos, y me dijo, sin remordimientos. Yo di un sorbo a mi vino, sabiendo que el amanecer traería un cambio de opinión. Hola a todos, y bienvenidos de nuevo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos una historia completamente nueva para compartir con ustedes. Así que, comencemos. Mi nombre es Terry, y si hay algo que he aprendido en la vida, es que las personas hacen cosas terribles sin pensarlo dos veces. Mienten, engañan, y lastiman a quienes más confían en ellos. Y lo hacen sin una pizca de arrepentimiento, hasta que se dan cuenta de que se han quedado sin opciones. Ahí es cuando empiezan las excusas, cuando aparecen las lágrimas, cuando de repente encuentran en sus corazones el deseo de rogar por perdón. Pero para entonces, ya no se trata de arrepentimiento, se trata de desesperación. Durante mucho tiempo, creí que mi esposa era una buena persona. Pensé que teníamos algo real, construido sobre la confianza y el amor. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que la traición no ocurre de la noche a la mañana. Se va acumulando en los pequeños momentos. Quiero que realmente entiendan de dónde vengo con todo esto. Porque no se trata solo de la infidelidad de mi esposa. Se trata de lo que perdí. Esta historia comienza aquí. En aquel entonces, cuando todavía creía en nosotros, conocí a Madison en el trabajo. En esa época, yo simplemente intentaba escalar en el mundo corporativo. Ella, por otro lado, era ambiciosa, trabajaba largas horas y hacía todo lo posible por destacar. No era el tipo de mujer a la que pudieras ignorar fácilmente. Nuestra empresa tenía una política estricta que prohibía las relaciones amorosas. Pero eso no impidió que nos fijáramos el uno en el otro. Comenzó con conversaciones casuales y pequeños momentos entre una reunión y otra. Al principio, no le di mucha importancia, pero con el tiempo, algo cambió. Empezamos a quedarnos después del trabajo, solo para hablar y disfrutar de nuestra mutua compañía. Pero a medida que pasaban los meses, esas conversaciones se transformaron en mensajes de texto nocturnos, del tipo que te hace sonreírle al teléfono. Como un idiota. Y antes de darme cuenta, nos escapábamos para almorzar juntos. Inventando excusas para cruzarnos en la sala de descanso, actuando como adolescentes enamorados. Conocíamos los riesgos. Si alguien se enteraba, podría significar el fin de nuestros empleos. Pero en aquel momento, se sentía emocionante, como si tuviéramos nuestro propio y pequeño mundo secreto. Las cosas se pusieron serias, más rápido de lo que ambos esperábamos. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más difícil se volvía fingir que solo éramos compañeros de trabajo. Teníamos que tener cuidado. Pero, cuanto más lo ocultábamos, más evidente se volvía para nosotros. Esto no era solo una aventura pasajera. Queríamos algo real. ¿Y si íbamos a estar juntos, sin tener que mirar constantemente por encima del hombro? Algo tenía que cambiar. Fue entonces, cuando tomé la decisión. Siempre había querido empezar mi propio negocio, pero lo seguía posponiendo. Por la estabilidad que me daba mi empleo. Ahora, tenía una razón para dar el salto. No fui imprudente al respecto. Dediqué tiempo a planificar, asegurándome de tener los ahorros suficientes para sostenerme mientras echaba a andar las cosas. Cuando estuve listo, entré a la oficina de mi jefe y entregué mi renuncia. No fue fácil renunciar a un sueldo fijo, pero en mi mente, valía la pena. Por fin podría construir algo para mí mismo, y, lo que es más importante, podría estar con Madison. Sin ninguna restricción. Unos meses después de dejar la empresa, nos casamos. Fue el tipo de boda que la gente llama íntima, cuando en realidad quieren decir que no podíamos permitirnos nada extravagante. Pero eso, no importaba en ese momento. Se sentía perfecto. Madison seguía en su trabajo, y yo estaba inmerso, hasta el cuello, en el inicio de mi negocio. El primer año fue bueno.
Ella apoyaba mis sueños, y yo estaba orgulloso de su carrera. Pasaba largas horas intentando sacar adelante mi empresa. Y ella trabajaba hasta tarde en la oficina, escalando posiciones. Ambos estábamos muy ocupados, pero hacíamos tiempo, el uno para el otro. Por las noches, hablábamos de todo y de nada. Durante muchos años más, todo parecía encajar perfectamente en su lugar. Creía que había tomado la decisión correcta, y que estábamos construyendo algo juntos. Pero, no creo que nadie se despierte un día, y simplemente destruya su matrimonio. Después de 5 años, mi matrimonio ya no era el mismo. La pasión había desaparecido. La conexión estaba tensa. Y la intimidad. Bueno, digamos que estaba empezando a sentirme como un extraño en mi propia casa. Madison y yo siempre habíamos sido personas ocupadas, pero solíamos sacar tiempo para nosotros. Sin embargo, luego las cosas cambiaron. Empezó con pequeñas excusas, como que estaba cansada. Que había tenido un día largo. Que necesitaba ponerse al día con el trabajo. Al principio, yo lo entendía. Quiero decir, ¿quién no tiene días difíciles en el trabajo? Pero esos días difíciles se volvieron constantes. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde, y siempre tenía un motivo, las reuniones se alargaban. Una cena con clientes tomaba más tiempo del esperado, o el tráfico estaba terrible. Cada noche que yo sugería hacer algo juntos, ella me decía, esta noche no, Terry. Estoy exhausta. Supuse que era solo el ritmo natural de un matrimonio. La gente siempre dice, la fase de luna de miel se desvanece, ¿verdad? Esto, probablemente, es lo que ocurre cuando dos personas se dejan absorber por sus carreras. Así que, dejé de insistir. Dejé de preguntar. Asumí que, si le daba su espacio, las cosas volverían a equilibrarse. Pero hay algo muy cierto sobre el matrimonio, cuando una persona se aleja y la otra deja de intentarlo, la brecha entre ambos solo se hace más grande. Y eso fue, exactamente, lo que pasó. Dejamos de hablar como solíamos hacerlo, y nuestras conversaciones se volvieron robóticas. Solo actualizaciones básicas sobre el trabajo, las facturas, y los horarios. La casa se sentía diferente, como si fuéramos dos compañeros de piso. Existiendo cortésmente en el mismo espacio. Y por un tiempo, me permití creer que eso estaba bien. Pero en el fondo, sentía que algo andaba mal. Una noche, estaba en mi escritorio, revisando unas notas para mi negocio. Cuando mi bolígrafo se quedó sin tinta. No era gran cosa. Solo necesitaba agarrar otro. Madison siempre guardaba un montón de cosas al azar, dentro de su bolso. Así que pensé que encontraría uno allí. Caminé hacia donde había dejado su bolso, en el dormitorio. Y abrí la cremallera del bolsillo lateral, esperando agarrar un bolígrafo, y volver a trabajar. Pero eso, no fue lo que sucedió. Lo primero que vi, no fue un bolígrafo, sino un pequeño frasco de pastillas. Que yo supiera, Madison no estaba tomando ningún medicamento. Lo recogí, le di la vuelta en mi mano, y leí la etiqueta de la receta con más cuidado. El nombre del medicamento no me sonaba de nada, así que saqué mi teléfono y lo busqué en Google. El primer resultado de búsqueda me dejó helado. Era un tratamiento para enfermedades de transmisión sexual. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesarlo. No me había dejado tocarla, en meses. Siempre llegaba a casa, afirmando estar demasiado cansada para la intimidad. ¿Por qué estaba tomando medicamentos para una ETS? Eso, solo podía significar una cosa. Pero, aún no había terminado. Algo me decía que siguiera buscando. Ignoré el temblor de mis dedos, y metí la mano aún más en el bolso. Fue entonces, cuando encontré la segunda cosa. Los recibos de hotel, múltiples recibos, con diferentes fechas, diferentes cantidades. Y todos de un hotel, en el que yo nunca había puesto un pie. El más antiguo, databa de meses atrás. Me quedé allí parado, mirándolos fijamente.
Mi esposa se estaba esforzando al máximo para estar con otra persona. Y no solo una vez. Esto había estado ocurriendo durante mucho tiempo, y justo delante de mis narices. Y lo peor de todo, lo estaba haciendo sin protección. Me había estado mintiendo en la cara y evitando tener intimidad conmigo. Mi primer instinto fue irrumpir en la sala de estar y exigirle respuestas. Pero entonces, algo dentro de mí me devolvió a la realidad. Me obligué a respirar y a pensar. Si la confrontaba en ese momento, ella mentiría. Lo negaría todo, inventaría excusas, y tal vez, hasta destruiría la evidencia frente a mis ojos. No podía permitir que eso pasara. En su lugar, saqué mi teléfono, y tomé fotos claras del frasco de pastillas, de los recibos. De cada detalle. Cuando terminé, volví a poner todo con cuidado, exactamente como lo había encontrado. Sin mostrar señales de que sabía algo. Luego, caminé de regreso a mi oficina en casa, y me senté, para pensar en mi vida. A la mañana siguiente, estaba sentado en la oficina de mi abogado. Esto no se trataba solo de atrapar a Madison en el acto. Se trataba de lo que sucedería después. Mi abogado me preguntó, si la confrontas, ¿qué quieres que pase después? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Hasta ese momento, solo me había centrado en la traición, en la ira. Y en el impulso de hacerle enfrentar la verdad. Pero no había pensado en las consecuencias. Si la confrontaba, ¿qué iba a cambiar? Mi abogado no suavizó las cosas. Me lo dijo sin rodeos, necesitaba pensar, más allá de la confrontación. Si quería salir de este matrimonio, sin ser destruido en el proceso, tenía que moverme con cuidado. El divorcio no se trataba solo de emociones, se trataba de tener la ventaja. Y en ese momento, Madison tenía las de ganar. Sin pruebas sólidas, ella podría negarlo todo, darle la vuelta a la historia, e incluso hacerse la víctima. Fue entonces, cuando mi abogado trazó el siguiente paso. Necesitas pruebas innegables, me dijo. Algo tan claro, que no le permita escaparse. Eso significaba traer a un profesional, alguien que pudiera reunir pruebas concretas. Que se sostuvieran legalmente, un investigador privado. Acepté sin dudarlo. Mi abogado tenía un contacto. En cuestión de horas, el investigador privado tenía todos los detalles que necesitaba. El horario de Madison, los recibos que encontré, e incluso el nombre del medicamento. A partir de ahí, todo lo que podía hacer era esperar. La investigación duró más de un mes, y durante ese tiempo, tuve que fingir que todo era normal. Pero, cada día que pasaba, me acercaba más a la verdad. Cuando el investigador finalmente llamó, yo no estaba seguro de estar listo. Pero, una vez que vi las pruebas, me di cuenta de que no había marcha atrás. La aventura de Madison no era solo un error de una vez, o un momento de debilidad. Había estado sucediendo, durante mucho tiempo. Y lo que era peor, su amante, era alguien a quien yo conocía, un ejecutivo de alto rango. De su lugar de trabajo. El hombre era muy respetado, alguien a quien incluso le había estrechado la mano. En eventos de la empresa. Ver las fotos y los vídeos, me revolvió el estómago. Las cosas habían estado pasando, frente a mis narices todo el tiempo. En ese instante, supe que nuestro matrimonio ya no se podía salvar. No había forma de arreglar esto. Pero, si Madison pensaba que me iba a marchar en silencio, estaba muy equivocada. Ahora, no se trataba solo de la traición. Se trataba de asegurarme de que no me tomaran por sorpresa, en el proceso. Si ella quería jugar sucio, estaba a punto de descubrir que yo no era el tonto que ella pensaba. Incluso con toda esta evidencia, sabía que confrontar a Madison, sin un plan sólido, sería un gran error. Un error que podría costarme todo. El sistema legal tiene una manera de convertir en villanos, incluso a los hombres más justificados. Especialmente en casos de divorcio. Y yo no iba a caer en esa trampa.
Necesitaba ser inteligente. Así que, antes de siquiera pensar en sentarla y mostrar mis cartas, me aseguré de que mi base financiera fuera intocable. El primer paso fue proteger mis bienes. Había trabajado demasiado duro para construir mi negocio desde cero. Y no iba a permitir que Madison se llevara la mitad de todo lo que poseía, solo porque la atraparon. Transferí algunos de mis activos más valiosos, bienes raíces, inversiones y ahorros, a mis padres. En papel, parecía que ya no era dueño de nada de eso, pero en realidad, seguían siendo míos. Solo que se mantenían fuera de su alcance. También establecí un fideicomiso, en otro país, que sería legalmente dueño de otras cosas que tengo. Requirió de mucha investigación, y de una planificación cuidadosa, pero me aseguré de que, cuando las aguas se calmaran, yo siguiera de pie. Después, tenía que asegurarme de que, si esto llegaba a los tribunales, ella no tuviera ninguna ventaja sobre mí. Por lo tanto, comencé a crear un rastro de documentos, que hiciera parecer que mi negocio estaba en problemas. No en bancarrota, ni fracasando sospechosamente, sino apenas manteniéndose a flote. Canalicé dinero a través de diferentes cuentas. Me aseguré de que mis registros financieros mostraran el panorama de una empresa pasando por una mala racha, y programé estratégicamente los gastos para que pareciera que no obtenía muchas ganancias. De esta manera, si Madison intentaba reclamar una parte de mi éxito, no habría mucho que quitar. A los ojos del tribunal, ella sería la persona financieramente estable. Y yo sería el que necesitaba apoyo. Este proceso no fue rápido. Me tomó semanas tener todo en orden. Una vez que estuve seguro de que mi seguridad financiera era hermética, llegó el momento de confrontarla. Una tarde, Madison llegó a casa del trabajo, como cualquier otro día. Se quitó los tacones, tiró su bolso sobre la encimera, y dejó escapar un suspiro de agotamiento. No tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de cambiar. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, con una copa de vino frente a mí, tranquilo y sereno. Cuando pasó por mi lado, simplemente la llamé, y le dije, siéntate. Me miró por un momento, algo confundida, pero hizo lo que le pedí. Saqué un sobre, y lo deslicé por la mesa, hacia ella. Lo tomó y lo abrió, y en el instante en que sus ojos se posaron en el contenido, vi cómo su estado de ánimo cambiaba por completo. Adentro había fotografías de ella, junto a su amante. El ejecutivo con el que creía ser tan cuidadosa. Junto a las fotos, había una memoria USB. No necesitó preguntar qué había en ella. Lo sabía. Por un momento, no dijo nada. No lo negó. No puso excusas. Ni siquiera intentó fingir que lo sentía. En su lugar, colocó lentamente el sobre de vuelta en la mesa, me sostuvo la mirada, y me dijo: no me arrepiento de nada. Me advirtió que, si pedía el divorcio, usando eso como prueba, ella se marcharía con la mitad de todo, o tal vez más. Después de decirle al juez que yo era peor que el diablo. Esto confirmó todo lo que ya sabía, sobre el tipo de persona en la que se había convertido. Pero, no reaccioné para no darle la satisfacción de verme roto. En lugar de eso, simplemente agarré mi vino, tomé un trago lento, y me recosté en la silla. Puede que no se arrepintiera de lo que hizo, pero no tenía ni idea de lo que le esperaba. A la mañana siguiente, cuando tocaron a la puerta, no me moví. Quería que ella abriera. Madison caminó arrastrando los pies, y abrió la puerta. Un mensajero le entregó una caja, y ella la metió a la casa, colocándola sobre la encimera de la cocina. La abrió, y dentro de la caja estaban nuestros papeles de divorcio, ya firmados por mí. Se quedó mirándolos, hojeando las páginas, con el rostro contorsionado por la confusión. Así no era como ella pensaba que irían las cosas. Pero ahora, mientras leía esos papeles, se dio cuenta de que había calculado mal. Y de que yo estaba dispuesto a divorciarme, citando infidelidad.
Madison pensaba que ella era la que tenía el control. No tenía la menor idea de que ya estaba perdiendo. Madison me llevó a los tribunales, creyendo que iba a ganar a lo grande. Me senté en esa sala del tribunal, viendo a Madison fingir ser la víctima. Entró con esa confianza arrogante, pensando que me tenía acorralado. Debe haberse imaginado a sí misma, saliendo de allí con todo a su favor. Pero lo que ella no sabía, era que yo había pasado meses, asegurándome de ser legalmente intocable. En papel, yo era un hombre arruinado, luchando por mantener a flote un negocio en quiebra. Cada bien que antes tenía mi nombre, desaparecido, legalmente transferido. Era como si no fuera dueño de una sola cosa. Ella, en cambio, había estado viviendo la gran vida, con su amante ejecutivo. Cenas caras, estadías en hoteles, tardes de compras desenfrenadas, todo en sus tarjetas de crédito. En los documentos, ella parecía la persona financieramente estable de nuestro matrimonio, lo cual significaba una cosa. No me iba a quitar nada. Todo lo contrario, ella estaba a punto de deberme dinero a mí. Esa realidad la golpeó como un ladrillo, cuando los registros financieros se expusieron frente al tribunal. Ella esperaba irse, con la mitad de todo lo que yo poseía. En cambio, la ley la vio como la persona que tenía que pagar. En el momento en que se dio cuenta de que había caído en una trampa, se apoderó de ella el pánico. Al principio, intentó luchar contra ello, afirmando que los registros eran engañosos. Luego, cuando eso no funcionó, cambió de táctica, lágrimas, arrebatos emocionales, y acusaciones. Se paró allí, frente al juez, afirmando que yo era emocionalmente abusivo, que la había manipulado. Y que yo la había engañado primero. Intentó de todo, para pintarme como el villano, con la esperanza de salir airosa de la situación. Pero había un problema. No tenía pruebas, ni evidencias, nada más que una historia desesperada. Cada movimiento que hacía en esa sala, solo la hundía más profundamente. En el hoyo que ella misma había creado. El juicio se prolongó durante meses. En cada audiencia, en cada reunión legal, se le veía cada vez más agotada. Y entonces, finalmente, cuando vio que no había salida, hizo lo que las personas como ella siempre hacen. Intentó negociar. Se puso en contacto, y me preguntó si podíamos resolver esto en privado. Quería evitar el golpe final, ese que ya podía sentir venir. Cuando finalmente se sentó frente a mí, lejos de los abogados y de los jueces. Ya no era la mujer arrogante, que me había dicho que no se arrepentía de nada. Ahora estaba desesperada, buscando cualquier forma de mitigar los daños. Fue en ese momento, cuando le recordé algo que, probablemente, había olvidado entre todas sus intrigas. El archivo. Ese que estaba lleno de fotos, mensajes de texto, y vídeos. El que demostraba que se había estado acostando con su jefe, un ejecutivo de alto rango. Ese que, si caía en manos de la gerencia de su empresa, acabaría con su carrera en un instante. Verás, Madison, me pregunto cómo reaccionaría tu empresa si vieran lo que tengo sobre ti. Las aventuras amorosas en el trabajo no se ven muy bien en su mundo, ¿o me equivoco? Ahí fue cuando se derrumbó. Me rogó, sin rodeos, que no lo hiciera público. La mujer que había entrado al tribunal, esperando arrebatarme todo, estaba ahora a mi merced. Y la dejé quedarse en esa posición por un momento, solo para que asimilara la realidad. Luego, le dije exactamente lo que tenía que pasar. Ella iba a aceptar mis términos. Iba a tomar cualquier acuerdo que yo le pidiera, y se iba a marchar en silencio, sin dar pelea. Asintió con la cabeza, en medio de lágrimas, porque en ese punto sabía perfectamente que había perdido. Mirando hacia atrás, toda esta experiencia me enseñó lecciones que nunca olvidaré. Primero, protégete siempre, de forma legal y financiera. El amor puede dejarte ciego, pero el papeleo lo ve todo. Si yo hubiera entrado a esa sala del tribunal, sin estar preparado, ella me habría dejado seco.
y sin absolutamente nada. En cambio, me aseguré de que, para el momento en que nos paráramos frente a un juez, mis bienes estuvieran asegurados, y tuviera un plan para cada movimiento que ella intentara hacer. Si hay algo que aprendí, es que las emociones no ganan las batallas. La estrategia sí. Eso me lleva a mi segunda lección: nunca dejes que las emociones impulsen tus decisiones. Cuando descubrí su aventura, por primera vez, mi ira me pedía confrontarla en el acto. Echarle todo en cara y exigirle respuestas. Pero, si hubiera hecho eso, le habría dado tiempo para darle la vuelta a la historia. Destruir la evidencia, y hacerse ver como la víctima. En lugar de eso, actué con inteligencia. Me moví en silencio, reuní lo que necesitaba, y esperé hasta que ella no tuviera salida. Al final, eso fue lo que me salvó. Y finalmente, la mayor lección de todas. Los infieles nunca se arrepienten hasta que lo pierden todo. Cuando le mostré a Madison las pruebas, se sentó allí, me miró a los ojos. Y me dijo que no tenía remordimientos. Se creía intocable. Pero en el momento en que se dio cuenta de que ella era la que perdía el dinero, que perdía la casa, que perdía la vida que creyó poder construir a mis espaldas, ahí fue cuando comenzaron las súplicas. De repente, quería hablar. De repente, quería negociar. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Todavía me pregunto a veces, en qué estaba pensando, cuando me llevó a los tribunales. ¿Creyendo firmemente que podía ganar? ¿Alguna vez imaginó que los roles se invertirían? ¿Que ella sería la que rogaría por piedad? Supongo que nunca lo sabré. Pero una cosa es segura: logré salir de esto, sin perder absolutamente nada. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, no cambiaría ni un solo movimiento. Déjenme saber, ¿qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? Gracias por vernos.